Bien, buen día chicos. Vamos a recordar un poco lo que mencionamos la clase pasada acerca de los enlaces iónicos, ¿verdad? Los enlaces iónicos eran aquellos enlaces en donde existía una transferencia de electrones de un cuerpo a otro. Básicamente se formaban iones, se formaban pues cationes o aniones para poder tener este tipo de enlace. En general, los enlaces iónicos van a ser del tipo sólidos y pues como bien sabemos, en la naturaleza no solamente no está presente solamente el estado sólido, ¿verdad? Sino también tenemos estados líquido y estado gaseoso. De estos van a ser responsables ya otro tipo de enlace que vamos a ver el día de hoy, que vienen a ser los enlaces covalentes. Aquí tenemos cómo es que se presentan los enlaces covalentes en la naturaleza, ¿no? Formando ya no compuestos como los que tenemos aquí, ¿no? Compuestos iónicos, ¿no? La cal viva, el cloruro de sodio, ¿verdad? Sino que ya en este caso se le denominan moléculas. Por ejemplo, moléculas del O2, del aire, ¿no? Que está presente en el aire, las moléculas del agua, ¿verdad? Entonces ya en el enlace covalente no solamente tenemos estado sólido, sino que también vamos a tener estado líquido y estado gaseoso. Una forma de poder dar con los enlaces covalentes es también ver la configuración electrónica. En la configuración electrónica, pues vamos a utilizar también los electrones de la última capa, que son llamados los electrones de valencia. Por aquí tenemos la configuración electrónica del oxígeno, es un no metal, ¿no? Tiene 8 electrones, si contamos las partes de color rojo, 2, 2, 4, sería 2 más 2, 4 y más 4, 8. ¿No? Tenemos aquí 8 electrones, ¿no? Profesor, entonces ya estaría completando pues el octeto. No, para el octeto tenemos que ver los electrones de la última capa. La última capa es la segunda capa y para ello solamente tiene 2 y 4, o sea, tendría 6 electrones. Vemos aquí que tiene entonces dibujado los 6 electrones, a esto le llamamos notación Lewis. Para poder llegar a tener el octeto le faltarían 2 electrones más, ¿verdad? Entonces esto lo consigue interactuando ya, por ejemplo, con otro elemento del mismo tipo, si es que quisiéramos dar con la molécula del oxígeno, el O2, que aquí se nos presenta, ¿no? En este caso, que se menciona, ¿no? Al interactuar dos átomos de oxígeno, estos pues podríamos cuestionarnos si es que podrían estos ser como lo que se mencionó hace unas sesiones anteriores de los enlaces iónicos, ¿no? Recordar que para el enlace iónico como referencia se toma que la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 1,7, ¿no? Es un referente para poder sospechar que pues estamos hablando de un enlace iónico. Sin embargo acá, como son los mismos elementos, la electronegatividad del oxígeno es 3,5, ¿no? Entonces, si tú restas, te va a dar 0 esa resta, ¿verdad? Entonces, no tendríamos aquí la posibilidad de una transferencia de electrones, ¿no? Más bien, habría la posibilidad de una compartición de electrones de ambos átomos, ¿no? Entonces, eso lo podemos visualizar si es que contamos los electrones que tienen estos átomos alrededor de la última capa. En la primera, vamos a ordenarnos por acá, en la primera capa tiene 2 electrones, aquí se muestra, ¿no? 2 electrones en la primera, y en la segunda capa tiene 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo pasa para el otro átomo de oxígeno. Bien, entonces lo que se haría en este caso es que
como a este señor en la última capa le faltan 2, porque tiene 6, para 8 le falta 2, entonces va a compartir con el otro átomo y también va a compartir con el otro átomo este electrón y este electrón, de tal manera que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este compartido 7 y este compartido 8. Completaría el octeto, pero haciendo una compartición. Entonces aquí ya no hay una transferencia porque no es como en el otro caso que uno es más electronegativo, por lo tanto le gana al otro. No, en este caso tenemos pues elementos en donde pues la diferencia de electronegatividad va a ser cero, entonces no habría la posibilidad de tener una transferencia. No, no es que vamos a decir que uno es más fuerte que el otro, ¿verdad? La diferencia es nula entre ambos, correcto. Entonces aquí ya no tendríamos un enlace del tipo iónico. Bueno, si nosotros queremos dar una estructura, vamos a colocar solamente los electrones de la última capa. Acá tendríamos los 6 electrones alrededor. Acá tenemos los 6 electrones alrededor. 2 más 2 más 2, 6. Del otro átomo también igualito, 6 electrones alrededor. Tenemos 2 más 2 más 2, 6. Y estos dos se van a compartir y se van a compartir. Esa compartición se le denomina enlace covalente y lo podemos ver ya con una estructura de barras llamada la estructura de Lewis. Pues aquí tenemos dos pares enlazantes, ¿no? Acá tenemos un par, dos pares enlazantes para formar un solo enlace, que también se le llama enlace, pues, ¿no? Enlace doble, ¿no? Porque tiene dos pares enlazantes. Tenemos cuatro pares no enlazantes, ¿no? Acá tenemos un par, dos par, tres pares, cuatro pares. Cuatro pares no enlazantes. Bien, entonces hay que recordar que para tener un enlace del tipo iónico teníamos que tener como referencia al 1.7 de electronegatividad. Si es mayor a 1.7, entonces podemos hablar de un enlace del tipo iónico. ¿Qué pasa entonces si está entre 0 y 1.7? O en el caso de 0. Si está en el caso de 0, estamos hablando de un enlace del tipo apolar, es decir, que no tendría polos. Pero cuando hablamos de que es mayor a 0 o menor y menor a 1.7, estamos hablando de un enlace covalente del tipo polar. Acá pues lo podemos visualizar. Fue planteado en 1916 por William Lewis, ¿no? También llamada la teoría del par enlazante. Prácticamente son fuerzas del tipo electromagnética, principalmente eléctricas, que se manifiestan para la compartición de uno o más pares de electrones, ¿no? La característica, pues, para el enlace covalente ya no sería de 1.7 para arriba, sino entre 0 y 1.7. Si no da 0, se denomina enlace covalente apolar, ¿ya? Bueno, en este caso sí habría polos, porque si tenemos el oxígeno para el agua, oxígeno-hidrógeno, la diferencia es 1.4, ¿no? Entonces, tendríamos por aquí, tendríamos por este lado, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo también, en donde pues se da una diferencia de electronegatividades, ¿no? Que es menor a 1.7, por ejemplo el metano, ¿no? Entonces también estaríamos teniendo la sospecha ya de que esto es un enlace del tipo covalente, ¿no? Covalente polar porque es mayor que 0, pero menor que 1.7, ya estaríamos hablando de un enlace covalente. No tener en cuenta que esto es un referente y es un referente, o sea, un dato referencial que nos da la sospecha ya de hablar de un enlace covalente, ¿no? Generalmente los enlaces covalentes se producen entre no metales, ¿no? Recuerda que
que los no metales están al lado derecho de la tabla periódica, por lo tanto estos tienen alta electronegatividad, ¿no? Cercano a los gases nobles. Entonces ambos tienen la fuerza, ¿no? No es como en el anterior caso que uno era fuerte y el otro era débil, no, en este caso ambos son no metales y como son no metales ambos tienen la suficiente fuerza para no decidirse pues que pues mi electrón se va a transferir al otro o viceversa, ¿no? Entonces en este caso ya no hay transferencia, sino hay compartición de electrones, ¿ya? Ten en cuenta que también había ciertas excepciones, ¿no? Con el caso del berilio y el aluminio, que estos son metales, ¿no? Son metales, pero a diferencia pues de metal pues no metal, debería formar un enlace iónico, pero estos eran excepciones ya que el berilio y el aluminio presentan una gran electronegatividad y esto pues favorecería al hecho de tener también enlaces del tipo covalentes, ¿ya? Recuerda estas excepciones también a la regla. Eh, tenemos algunas otras excepciones, ¿ya? Cuando hablamos de la regla del octeto, ¿no? Ten en cuenta que el hidrógeno, el helio y el litio no necesitan completar octeto, ¿no? El litio y el hidrógeno más tienden a parecerse al gas noble llamado helio, pues el helio es estable solamente con dos, ¿no? Tiene dos electrones a su alrededor en la última capa. Lo mismo quieren hacer, la misma tendencia que el helio tiene el hidrógeno y el litio, ¿no? Bueno, el hidrógeno y el litio tienen un solo electrón, pero basta con ganar uno más para tener una estabilidad. Son estables con dos electrones, el berilio es estable con 4 y el boro es estable con 6, ¿no? Tener en cuenta que para el grupo A los elementos representativos, ¿no? El grupo que está asociado con el número en romano equivale pues a los electrones de valencia, ¿no? Y acá tenemos para el primer nivel y el segundo nivel, ¿no? Para el primer periodo y segundo periodo, ¿no? Ahí tenemos los electrones que están alrededor corresponden a los electrones de valencia. Bien, tenemos reglas para poder por acá para poder establecer la formación de moléculas, ¿ya? Ver pues el átomo central, que generalmente no es el átomo pues no metálico con mayor cantidad de electrones de valencia desapareados. Señalar la notación Lewis, buscar una asimetría en la molécula y buscar el octeto. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de formación de moléculas. Bien, por acá tenemos la definición para un enlace covalente del tipo apolar, ¿no? Estábamos comentando que en tipo apolar la diferencia de electronegatividades tiene que darte cero, ¿no? Y eso se da cuando los átomos son los mismos. Por ejemplo, cloro con cloro. Tenemos diferencia de electronegatividad, cero, porque ambos tienen el mismo valor. Entonces acá se tendría un enlace covalente apolar o llamado covalente puro también, ¿no? Ya que tenemos acá diferencia de electronegatividades igual a 0 en este caso. Bien, practiquemos un poco, chicos. A ver, tenemos este ejemplo. Ya tenemos aquí esta estructura ya enlazado entre sí carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, ¿no? Entonces podemos tener aquí cuántos pares polares o apolares tenemos. Bueno, entre carbono y carbono, como son iguales, este es un enlace del tipo apolar, ¿no? Son iguales, diferencia de electronegatividad igual a 0. Y tenemos entre el hidrógeno y el carbono, bueno, son diferentes, entonces aquí sí habría un enlace polar y en este caso apolar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por acá
indicado, ¿no? Tenemos dos enlaces en los extremos que diferentes átomos provocan enlace polar. Pero si son iguales, un solo enlace que tenemos por acá, claro que es un enlace de triple par enlazante, se llama también enlace triple, ¿ya? Entonces este es un solo enlace llamado enlace triple que se denomina enlace apolar porque los carbonos son los mismos. Bien, vamos con otro ejemplo, a ver. Bien, en este caso, ¿cuántos enlaces apolares tenemos? Pues cuando son iguales son apolares. Carbono-carbono son iguales. Ya, acá hay un enlace apolar. Bueno, este enlace se llama enlace doble porque tiene dos pares enlazantes. Entonces este enlace es un enlace apolar. Y acá tenemos otro enlace apolar. Tenemos dos enlaces apolares, ¿verdad? Y tenemos uno por acá, dos, tres, cuatro de diferentes átomos. Estos sí tienen polos, entonces habrían 1, 2, 3, 4 enlaces polares porque son diferentes, correcto, diferentes átomos, ¿ya? En cambio acá tenemos dos enlaces, uno aquí y otro acá de átomos iguales, estos serían enlaces apolares. Bien, ya cae por su propio peso el enlace covalente polar, entonces sería, ya no sería la diferencia de electronegatividad igual a cero, ya esto estaría asociado con átomos de diferente naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno son distintos, ¿correcto? Ahí tenemos que los dos son no metales, esto es un no metal y esto también. Diferencia de electronegatividad entre ambos vamos a tener igual a 0.9. Es un indicador, ¿no? Está entre 1, está entre 0 y 1.7. Es un indicador de que es un enlace del tipo covalente y ya que no es 0, entonces la diferencia, entonces es un enlace polar. ¿Ya? Es un enlace del tipo polar, ¿no? Entonces acá tenemos una menor densidad electrónica, ¿no? Menor electronegatividad y acá tenemos una mayor densidad electrónica, mayor electronegatividad, ¿no? Entonces va a haber una mayor acumulación de electrones de esta parte, se va a decir que esta parte va a tener una carga, vamos a visualizarlo por aquí, la parte de la derecha ya que tiene una mayor densidad electrónica, va a tener una carga parcial negativa, ¿ya? Y en cambio el otro, como tiene una menor densidad electrónica, ya que ese electrón ha pasado a ser compartido de esta manera, pero ha habido aquí pues una menor densidad electrónica, decimos que tenemos una carga parcial positiva. A esto se le denomina dipolo, ya que tenemos dos polos. Estamos notando entonces claramente que la polaridad del enlace tiene una relación directa con la diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Si tenemos electronegatividad igual a 0, es apolar. Son átomos iguales, ¿no? Si tenemos diferencia de electronegatividad esto diferente de 0, pero menor que 1.7, estaríamos hablando ya de una polaridad, ¿no? Veamos algún ejemplo, practiquemos por acá. Ya tenemos aquí para evaluar quién presenta una mayor polaridad, ¿no? Bueno, el carbono con el hidrógeno habría que restarlo. 2.5 menos 2.1 te da 0.4. Oxígeno con cloro habría que restar 3.5 con 3, 0.5. Y el carbono con el oxígeno 3.5, 2.5, 1. Entonces podemos ordenar de esta forma 0.4, 0.5 y 1, ¿no? Entonces, ¿quién presenta mayor polaridad? Aquel que tenga mayor diferencia de electronegatividad. Enlace covalente es sí, porque tenemos no metal, oxígeno, carbono también no metal. Entonces ahí tenemos un enlace del tipo covalente
y polar, ya que son átomos diferentes, y este tiene una mayor polaridad por tener una mayor diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Bien, chicos, vamos ya a ver la formación de moléculas. Eso lo vemos ya en la parte práctica. ¿Ya? Entonces, ya tenemos por aquí la parte teórica de lo relacionado con los enlaces covalentes polares y apolares.